Le invito a abrir su Biblia en el Antiguo Testamento, en el libro Génesis capítulo 4, versículo 3 al 7 vamos a leer en esta mañana. Y dice así la palabra de Dios. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ella, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hiciere, ¿no será enaltecido? Y si no hiciere bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Hasta aquí la palabra de Dios. Hoy quisiera compartir la palabra con el tema del mensaje, la ira descontrolada. Con este tema quisiera compartir la palabra de Dios con ustedes. La ira descontrolada conduce a una consecuencia desafortunada. Si nuestra ira no está controlada, va a llegar a un resultado malo. Muchas personas se vuelven infelices por no controlar su ira. La ira descontrolada conduce a mala acción. Y esa mala acción produce un resultado triste. Por eso, nuestra ira tiene que ser controlada. El sentimiento de ira no es un pecado. Este sentimiento es una de las emociones que Dios ha dado a los humanos. El hombre se siente feliz, se siente airado, se siente alegre, se siente triste. Son emociones que Dios ha dado a los hombres. Si uno no tiene esta emoción, no sería un humano, ¿verdad? Pero un hombre que ni se enoja, ni se pone alegre. Por eso, la ira es un sentimiento que Dios nos ha dado. Por eso el sentimiento de ira no es un pecado. Sin embargo, si no maneja bien este sentimiento de ira, puede traer un resultado destructivo. La ira destruye la comunión y la relación con los demás. Incluso destruye la alegría, la felicidad de esa persona y de la gente que está con él. Y la ira trae la desgracia y hace perder la salud de uno. Por eso, hermanos, nuestra ira tiene que ser controlada. Pero lamentablemente, las personas tienen tendencia de justificar su ira en vez de asumir la responsabilidad y en vez de tener reflexión por lo que ha tenido. Y esta ira
produce varios subproductos. Cuando la ira comienza a manifestarse incontroladamente, esa persona se enfurece, se pierde el control, le impulsa hacia la venganza y comienza una vida de guerra para esa persona. Hermano, cuando la ira penetra profundamente en el interior de una persona, se convierte en resentimiento, amargura, frustración, dolor y disgusto. Y este sentimiento hace vivir una vida infeliz a esa persona. Permítame decirle, la ira en sí misma no es un problema. No sé si le dejo entender. La ira no es el problema, ni el núcleo del problema, sino simplemente es una emoción, es un síntoma de cierta circunstancia. Por eso la ira no es problema, no es ni núcleo del problema, es simplemente una emoción, un sentimiento, un síntoma. Si uno expresa la ira con frecuencia, la aumenta en lugar de disminuirla. Si uno no puede contener la ira y explota repetidamente, no es solo una personalidad excéntrica. No es una persona que tenga un sentimiento muy delicado, sino hay que sospechar el trastorno del control de la ira. El trastorno del control de la ira es una especie de trastorno del control de los impulsos. Tal persona no puede contener su impulso. Y esto es una enfermedad que no puede controlar el comportamiento impulsivo. Y tales personas sufren diferentes dolores en su vida. En nuestra sociedad actual hay un aumento en los delitos causados por el trastorno del control de la ira. Se está produciendo incidentes horribles de diversas formas. Está apareciendo muchos delitos por causa de este trastorno del control de la ira. En forma, conducción de represalia, los llamados asaltos sin pregunta, asesinato basado en el ruido del piso, y por cualquier cosa se enoja y con eso llegan a pasar incidentes horribles. Bien, en Estados Unidos, hermanos, por cualquier cosa insignificante, agarra pistola, va y mata y así, sin preguntar, mata a cualquiera y se muere también. Este trastorno del control de la ira es un trastorno emocional que ocurre por no controlar la ira de uno. Usted sabe que en Bolivia cientos de mujeres son asesinadas cada año. No son asesinadas por personas que no conocen, sino personas que conocen. Por las personas que convivían juntos, son asesinadas. Por aquella persona que se enamoraba, son asesinadas. Llegan a asesinar a su pareja por cosas insignificantes, por no controlar la ira. Y hoy en día hay muchísimas personas que están sufriendo este trastorno
del control de la ira. Por una cosa insignificante se enoja, no se puede contener. Hermanos, por no controlar la ira momentánea, llegan a cometer estos delitos. El trastorno del control de la ira es más que una personalidad sensible, es un problema de la salud mental. Y conduce problemas social más allá de los problemas personales. Hoy en día muchos hogares son destruidos debido a este trastorno de control de la ira. Hermanos, no es la situación, es lo que determina los sentimientos de la persona, sino la forma de interpretar la situación de esa persona. Hermano, no es los sentimientos de la persona lo que determina la ira, sino la forma de interpretar la situación. La persona siente cambios emocionales dependiendo de cómo interpretan y piensan sobre unas ciertas situaciones. Me explico. En una situación particular, la creencia inherente de esa persona afectan la percepción de esa persona. Trato de explicar. Y la percepción determina el sentimiento de esa persona a través de sus pensamientos automáticos. He dicho muchas palabras que usted no solía escuchar. Hermano, le explico una vez más. De una situación particular, la creencia inherente de una persona afecta la percepción de esa persona. Y esta percepción determina el sentimiento de esa persona. Y este sentimiento de esa persona, a través de su pensamiento automático, expresa su estado de emoción. Quizá alguno ve, no hay nada, pero para alguno le hace airar mucho, porque hay diferentes creencias inherentes, diferentes percepciones. Y eso llega a nosotros y produce un pensamiento automático. Por eso muchas veces la gente se enoja automáticamente por su formación como está hecha. Y estos pensamientos automáticos afectan las emociones de esa persona. Hermanos, las distorsiones cognitivas pueden ser errores sistemáticos que provienen de su posición y conceptualización de esa persona. Entonces, hermanos, muchas veces nosotros nos enojamos por nuestras suposiciones, conceptualizaciones falsas, erróneas, que forma nuestro pensamiento automático. Le estoy explicando esto para que usted sepa que hay que conocer la ira para que pueda controlar esa ira y llegar a gozar la bendición de Dios. Los juicios erróneos y prejuicios sobre alguna situación puede causar turbulencia momentánea y una gran ira a esa persona y que lo lleva a la ruina. La ira puede provenir de la personalidad inmadura y de la espiritualidad inmadura de esa persona. Muchas veces nuestra ira proviene
de esa personalidad inmadura. Por eso Proverbio capítulo 12, versículo 16, dice así: el necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. Un hombre insensato, un hombre necio, demuestra su ira en el momento, pero un hombre prudente, sabio, aguanta, no hace caso a la injuria y espera. La persona insensata no puede lidiar con su ira y la expresa instantáneamente. Es falta de inmadurez, falta de personalidad y espiritualidad inmadura. Hermanos, por eso en el Eclesiastés dice así, Eclesiastés 7:9: no te apresure en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de lo necio. Ve, hermano, aquí lo que dice. El enojo se reposa en el corazón de los hombres necios. Por eso en el libro Santiago, el apóstol Santiago habla una palabra sobre a esta ira, reducir la velocidad de ira. O sea, reducir la velocidad de ira sobre la ira. Esto quiere decir que la ira está relacionada con la prisa. Muchas veces nosotros nos enojamos prisamente sin esperar. Por eso, reducir la velocidad de la ira. Y Santiago capítulo 1, versículos 19 y 20 dice así: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, vea, tardo para hablar, y que dice, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Pero lastimosamente hoy en día, muchas personas arruinan su vida y arruinan la vida de su familia porque dan prisa para enojarse. Hermanos, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces, hermanos, la ira está relacionada con esta palabra, la prisa, con la velocidad. ¿De qué está hablando el texto de hoy? El texto que nosotros leímos en esta mañana nos habla de esto, que la ira está destruyendo la vida de muchas personas. De eso está hablando el texto de hoy. Que hoy en día mucha gente arruinan su vida porque llegan a airarse muy apresuradamente y no llegan a controlar, a dominar la ira. Hermanos, la ira va a causar un resultado lamentable, inevitablemente, sí o sí. Si uno se aira, se enfade, sí o sí, después se va a arrepentir. Y esta ira está arruinando, destruyendo muchas personas, muchos hogares, y por ese resultado muchos hijos son sufridos hoy en día. El texto de hoy nos habla de un trágico incidente que provocó por una ira descontrolada. Después que pasó tiempo, Caín y su hermano Abel habían ofrecido un holocausto a Dios. Y Dios aceptó la ofrenda, el holocausto de Abel.
pero no aceptó la ofrenda, el sacrificio de Caín. Entonces Caín se enoja de eso. Se enoja, pero se enoja demasiado. ¿Qué culpa tiene Abel? Pero se enoja contra su hermano Abel. Y no llega a contener su ira, llama a su hermano y lo mata. De eso está hablando el texto de hoy. ¿Por qué? Porque la ira nos hace perder la razón, el discernimiento, el juicio. Por eso está prohibido tomar alguna acción o alguna decisión cuando uno está enfadado, porque se va a arrepentir sí o sí después. Pero hoy en día mucha gente arruinan su vida por esta ira descontrolada. Por eso en el proverbio inglés dice así: la ira comienza con la estupidez y termina con el arrepentimiento. Eso es, no hay otra cosa. La ira comienza con estupidez y termina lamentándose. Veamos con este pensamiento el texto de hoy. Génesis capítulo 5, versículo 4 al 8. Veamos, por favor. Así dice: pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y vea, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te ha ensañado? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Si bien hiciere, no será enaltecido, y si no hiciere bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Aquí el pecado se refiere a la ira. Y el Señor dice: y tú te enseñorearás de él. ¿Qué enseñaré? Pero Caín no llega a enseñorear su ira. Y dijo Caín a su hermano Abel: mire, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Por una cosa, Caín llega a matar a su hermano. Hermano, hoy en día mucha gente arruina así su vida. Por esta ira no controlada, llegan a arruinar la vida y hace sufrir a toda su familia. Hay un viejo dicho que dice: incluso un hombre sabio pierde su sabiduría cuando se enoja. Aunque sea un hombre noble, sabio, pierde su sabiduría cuando se enoja. Así afecta la ira. Todo el trabajo y esfuerzo acumulado durante toda una vida puede colapsar en un instante. La ira corta relación con Dios, destruye todas las relaciones con la persona, puede llevar a una vida de un perdedor. La ira en sí mismo no es un pecado, pero la ira descontrolada puede llevar a una ruina y al pecado. Hoy en día, por causa de esta ira, mucha gente está sufriendo una vida por no controlarla. Hermanos, para evitar que la ira se desarrolle y nos destruya, nosotros debemos enseñorearla, no que la ira nos enseñorea a nosotros. En vez de ser dominado por la ira, tenemos que dominar la ira para que nosotros podamos
ser una persona bendecida por Dios. Pero lastimosamente hoy en día muchas personas, en vez de dominar, en vez de controlar la ira, son dominados, son controlados. Por eso arruina su vida, por eso no llegan a recibir la bendición de Dios, por eso hace sufrir a su familia. Entonces, en tercer lugar, en último lugar, ¿cómo podremos enseñorear la ira que arruina nuestra vida? ¿Cómo podremos nosotros contener la ira que hace sufrir a nuestros queridos? En tercero, en último lugar, para enseñorear la ira, hay que aceptar todas las situaciones como una situación permitida por Dios. Es un tema importante esto. Para dominar, para controlar nuestra ira, hay que aceptar todas las situaciones como una situación que Dios permitió. ¿Qué dice la Biblia? Si Dios no permite, ni siquiera 2 pajarillos se caen en la tierra. Todas las situaciones son causadas por nosotros, pero son permitidos por Dios. Dios por algo lo permitió. Veamos el caso de David y Betsabé. Hermanos, David y Betsabé engendraron un bebé fuera del lugar. Nació, pero se enfermó y estaba por morir. Entonces, hermanos, David, viendo a su hijo enfermo, va al piso, comienza a ayunar y orar. Y toda la noche, postrado en el piso, no comió, oró, lloró delante de Dios. Pero el día siguiente, ¿qué sucede? Escucha murmuraciones. Llega a enterar que el hijo estaba muerto. Entonces David no se enoja. Se levanta, va a limpiar, va a comer, va a atender la cosa. ¿Por qué? David no se enoja porque acepta esa situación como una situación permitida por Dios. Hermanos, si vemos la Biblia, David comete muchos errores. David comete mucha falla. David comete pecado también. A pesar de eso, David llega a ser bendecido por Dios. Dios lo bendice y Dios le llega a decir: David es un varón conforme a su corazón. Dios lo dice así, ¿sabe por qué? Porque David era una persona que aceptaba todas las situaciones como una situación permitida por Dios y en vez de enojar, la acepta como una cosa que Dios permitió. Si vemos, hermanos, el hijo de David, propio hijo de David, llega a rebelar contra su padre, y David tuvo que huirse para salvar su vida. Y cuando David huía de la rebelión de su hijo Absalón, fue insultado por un hombre llamado Simei. ¿Quién es Simei? Simei es descendiente del rey Saúl. Y David con misericordia por la compasión atiende al hijo del rey Saúl y le da todo lo que necesita. Y él podía comer en la mesa del rey también, este Simei. Pero este ingrato, cuando ve que David llega a huir de su hijo, sale en la huida de David. ¿Qué hace? Agarra la piedra y tira contra David y maldice. Hermano, es una situación para decir de todo. Ese desagradecido, no estoy haciendo otra palabra. Ese ingrato, ¿cómo me va a hacer esto en mi momento
de dificultad. Pero David no se enoja. Veamos lo que dice el segundo libro de Samuel, capítulo 16, versículos 6 y 7. Y arrojando piedra contra David, Simei, ¿verdad? Y contra todos los siervos del rey David y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Y decía, ¿quién? Simei. Decía Simei, maldiciendo, fuera, fuera, hombre sanguinario, perverso, hombre malvado, fuera, fuera. Le tiraba la piedra. Hermanos, David le ofreció todo, le brindó todo, le dio la mano. Humanamente es una cosa absoluta para enojarse. Y David no dice nada, pero uno de soldados de David llega a decir, un general de David, que permita matar a ese ingrato. ¿Cómo va a actuar así? Y pide al rey, oh mi rey, permítame ir y matar a ese ingrato, a ese perro. Así lo dice. ¿Y cuál es la reacción de David? Veamos, segundo libro de Samuel, capítulo 16, versículo 9 al 10. Mire la reacción de David. Entonces Abisai, hijo de Sarbía, dijo al rey, Abisai está diciendo a David, ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me deje pasar y le quitaré la cabeza. ¿Y qué le responde David? Y el rey respondió, ¿qué tengo yo con vosotros, hijo de Sarbía? Si él así maldice, vea, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. Aquí David está reconociendo toda esta situación. Está permitido por Dios. No voy a enojarme. Es una circunstancia que Dios permitió. ¿Quién pues le dirá por qué lo hace así? Si Dios lo permitió. Y acá David no peca contra Dios, enojándose soberbiamente delante de Dios, lo acepta como una situación perdida, permitida por Dios. Hermanos, allá, no sé, aquí también, pero hay muchos bachilleres que se preparan para ingresar a una buena universidad. Porque en Corea, ingresar a una buena universidad significa el futuro garantizado. Allá sale una universidad de primer nivel allá en Corea, le abre toda la empresa. Y por eso, entrar a una universidad, buena universidad significa la vida, el futuro garantizado. Y estudian harto. 18 horas estudian diariamente, aquellos que entran para ingresar a la universidad. Pero hermanos, dan exámenes de ingreso, pero hay muchos que se reproban. De ahí para 100 personas, 2,000, 3,000 van a rendir. Muchos llegan a ser reprobados. Entre ellos hay algunos que dicen, tengo que estudiar más, no he preparado bien, así que voy a estudiar más. Va a preparar más. Pero hay muchos que se enojan, y algunos quejando dice que este mundo es injusto. Y llega a quejarse, llega a enojarse, no estudia. Y llega a perderse tomando bebida alcohólica, metiéndose en el fuego de computadora. Hermanos, esta clase de persona no tiene esperanza en su vida. Tenía que haber aceptado esa realidad como una situación permitida por Dios para que se esfuerce, se estudie más, para que pueda mejorar su vida. Pero hay gente, se enoja por cualquier cosa
y se arruina a su propia vida. Hermanos, permítame decirle esto. Cuando una persona es rechazado por la gente y no le aprueba, eso significa que ha vivido una vida sin crédito, que no ha vivido bien y que no ha hecho lo suficiente. Entonces hay que vivir una vida de reflexión. De lo contrario, se enoja diciendo que este mundo es injusto, despreciable, y se queja de fulano, se queja del sistema. Esas personas se aislarán cada vez más y más y vivirá una vida que ignora la realidad. Y tal persona que se enoja así soberbiamente no tiene esperanza. Cuando una situación absurda, difícil, hay que aceptar una situación permitida por Dios. No hay que enojarse para que nosotros podamos tener una mejoría en nuestra vida. Todo lo que se enoja, después se van a arrepentir. Hermanos, hará unos 6 años, más o menos, 5 o 6 años, yo a un pastor conocido le mandé mensaje. Lee y no me contesta. Le mandé segundo mensaje. No me contesta. Le mandé tercer mensaje, tercera vez. Que estoy haciendo esto, y ahí está esperanza. Le escribí mi proyecto. Tercera vez le mando y no me contesta. La cuarta le mandé y me enojé. Y tuve que llamarle y decirle, ¿qué eso tan grande vos? ¿Que no contesta? ¿Qué te cree? Me enojé. No tenés que vivir así la vida. De ahí lo saqué de mi cacao, de mi grupo, lo borré y la verdad después me arrepentí mucho. ¿Por qué me habré enojado? ¿Por qué? Hermanos, estuve arrepintiendo de esa cosa durante años. Cada vez que me enojo, me arrepiento de haber enojado, porque trae malos resultados. Hermanos, la gracia de Dios nunca llegará a aquella persona que está enojado con un corazón orgulloso. Si nosotros nos enojamos con un corazón soberbio, no va a llegar la bendición de Dios. Cada situación que nos llegamos a comprender, cada situación absurda, tenemos que aceptar una situación que Dios ha permitido por algo. Veamos el caso del general Naamán. ¿Qué sucedió con Naamán? Naamán esperaba que cuando fuera a la casa del profeta Eliseo, el profeta le recibiera con mucho respeto y le daría un trato, una atención especial, porque él era general de Siria. Llega Naamán a la casa del profeta Eliseo y el profeta Eliseo ni sale a recibirle, ni saluda. Simplemente manda un criado que se bañe 7 veces en el río Jordán. Aquí, el general, ¿qué dice la Biblia? General Naamán se enfadó, se enojó grandemente. Me voy a volver a Siria. Me voy a volver. Enojado se volvía. Permítame decirle, hermano, si el general Naamán se iba enojado, no iba a recibir la bendición de Dios. Hoy en día muchos creyentes no llegan a experimentar la gracia de Dios porque se enoja. No acepta esa situación como una situación permitida por Dios. Hermanos,
Entonces yo digo, este Naamán, yendo enojado, ahí un criado le dice, mi señor, si el profeta le hubiese mandado a hacer una gran cosa, ¿no la haría? ¿Qué cuesta ir a bañarse en el río Jordán? Entonces aquí Naamán se apacigua, controla a su hija, controla su ira. Y Naamán baja a bañarse en el río Jordán y llega a recibir la gracia de Dios. ¿Sabe una cosa, hermanos? Muchas veces nosotros no llegamos a recibir la bendición de Dios por causa de nuestra ira descontrolada. Yo, después de haber enojado así por teléfono al pastor, yo dije, era para que yo me humille más, para que yo esfuerce más. ¿Por qué me habré enojado así? Después me arrepentí mucho. Hermanos, a veces Dios permite ciertas situaciones para quebrantar nuestra dureza que hay en nosotros. En esa situación, en vez de enojarnos, tenemos que humillar, aceptar esa realidad humildemente como una situación permitida por Dios. Entonces, no empeoraremos la cosa y llegaremos a experimentar la bendición de Dios. Hermano, con esto termino. Si hay algo injusto, hay que dejar a Dios para que Dios haga la venganza. Y hay que aceptar todas las situaciones como Dios ha permitido. En vez de enojarnos soberbiamente por una situación absurda, dejar en la mano de Dios. Aceptar esa realidad como Dios ha permitido. Por eso Romanos capítulo 12, versículo 19 dice así, no os venguéis vosotros mismos. Acá dice el Señor, no os venguéis vosotros mismos, amado mío, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Hermanos, por eso está prohibido enojarse delante del Señor. Si nos enojamos por cierta cosa, tenemos que controlar antes que llegue a unas acciones equivocadas y llegue a un pecado. Porque hoy en día pareciera no, pero muchos cristianos están arruinando su vida por causa de la ira descontrolada. No mejora la situación. Hermanos, la ira es una parte de nuestra emoción que se puede controlar y enseñorear. No importa cuán bueno sea el automóvil, si los frenos no funcionan, ese automóvil llega a ser arruinado. Aunque sea un auto deportivo convertible, si falla el freno, se choca y se deshace. Hermanos, en lugar de explotar la ira en medio de circunstancias injustas y difíciles, aceptemos humildemente cada situación como una situación permitida por Dios. Y así enseñoreemos nuestro corazón para que podamos vivir una vida más que vencedores en Cristo Jesús. Y esta es la vida de los cristianos. Que Dios bendiga su palabra. Oremos, por favor.